Jonathan Serrano, de la Universidad Autónoma de Querétaro, quienes abordarán el tema de diversidad lingüística y cultural en escuelas primarias de Tamaulipas. Finalmente está presente el licenciado José Lenoides López González, de la Universidad Veracruzana, quien analizará los mecanismos legales de protección del derecho a la educación para las infancias migrantes en México. Cada panelista contará con aproximadamente 12 minutos para su intervención y como dinámica, cuando falten 2 minutos para finalizar su tiempo, levantaré la mano en Zoom con las reacciones para indicar que deben empezar a concluir. Al finalizar todas las participaciones, abriremos un breve espacio para preguntas y comentarios por parte del público. Y finalmente les informo que habrá un link de registro disponible para aquellos participantes que requieran una substancia del evento. Dicho link lo podrán encontrar en el chat. Y sin más preámbulo, damos inicio a este panel con la participación de la licenciada Galilea Luisa Lista. Adelante, licenciada. Buenas tardes, mi nombre es Galilea Luis Arista y les voy a presentar mi trabajo de tesis, que es experiencia docente en la construcción del aprendizaje en el albergue Hermanos en el Camino de Ciudad Ixtepec, Oaxaca. Les voy a presentar. ¿Sí lo logran apreciar? Sí, se ve bien, se ve bien. Bueno, ese trabajo lo realicé en mi tesis, como tesis final, porque precisamente no me había percatado de la importancia de la experiencia docente en cómo lo manejan las escuelas en ese sentido al tener niños con situación migratoria. Precisamente en el albergue en el que bueno, que hice este estudio, como referente ya tuvimos una breve historia de la migración y precisamente la última doctora hablaba acerca de los albergues y cómo hay muchos en zonas estratégicas. Precisamente Ixtepec ha funcionado como un refugio para los migrantes, ya que cruza el tren interoceánico que permite que pues muchos migrantes pues ese sea su medio de transporte, ¿no? El albergue en el que hice mi estudio es del sacerdote Solalín de Guerra, fundado en 2007, lo cual cuenta con muchos servicios básicos que son agua, luz, de hospedaje. Y cuando justamente estuve en esta investigación, precisamente se inauguraron la Escuela Básica para Niños Migrantes, que pues es una aportación muy importante, ya que me atrevería a decir que es la única en Oaxaca y sí se podría decir que en México, porque sí se permiten a niños migrantes en diferentes escuelas. Sin embargo, esta en particular está dentro de un albergue y solo es para niños migrantes. Esta escuela son 3 niveles educativos, que es de preescolar, primaria y secundaria. Básicamente les voy a dar un pequeño contexto del plano que pues encontré, que está ubicado en la colonia Alejandro Cruz Martínez, perteneciente al municipio de Ciudad Ixtepec, Oaxaca. Y cuando veía este plano y asistía yo al albergue, pues me percaté de algo muy importante, y es que de todo lo que ven ahí, pues no es como está plasmado, ¿no? Entonces decidí hacer un pequeño croquis que enfoca un poquito a lo que yo percibo de la infraestructura del albergue, ¿no? Podemos contar con diferentes espacios básicos, que es los hombres y las mujeres pues están divididos: dormitorio para hombres, dormitorio para mujeres, comedor, cocina y panadería. Ahí se cocinan ellos mismos, hacen panadería para ellos mismos. Está la oficina. Tienen un edificio de la Policía Federal, que tienen ese apoyo de la Policía Federal. La parte que está en construcción, quieren en estos momentos hacer un pequeño consultorio médico, porque pues si bien es cierto y algunos saben que pues la migración pues conlleva muchas enfermedades, ¿no? El simple hecho de que crucen la selva
pues nos externaban de que podían causar muchas cosas o muchas enfermedades que pues al llegar al albergue tenían que ser atendidos e incluso tenían casos de ébola y tenían que estar aislados. Entonces, de ahí surgió la necesidad de hacer un espacio solo para estas personas que vienen con una salud un poco delicada, ¿no? Actualmente, habitantes son un aproximado de 100 personas, divididas en 70 hombres, 50 mujeres y 50 niños y adolescentes. Esta cifra es variante porque obviamente están en constante movilidad y el encargado precisamente enfocaba en que justamente en la pandemia hubo mucha migración, entonces él a modo de chiste decía de que todo Cuba estuvo ahí, entonces ahorita disminuyó la migración, pero me pude percatar de algo muy importante, ¿no? Que antes la migración solo era, bueno, la estadística mayor era solo de hombres. Y al entrar al albergue me percaté que la mayoría son niños, mujeres y adolescentes. ¿Por qué pasa esto? Porque el programa, hay un oficio que el DIF les da. Me parece que ya no se escucha la presentación. Ahora se le pone internet a la licenciada de la Andrea. Parece que sí. Vamos a esperar un momento, esperando que vuelva. Después de, esperamos que vuelva la licenciada de la Andrea, vamos a seguir con el siguiente ponente, doctor Julio Pizarrios Feynman y el doctor Valdemar López Villalobos. ¿Se encuentran listos? ¿Empezamos? ¿O vamos? Ya Perdón, volvió la licenciada Galilea. perdón, es que como estoy en la comunidad, se desconectó el internet. ¿Puedo continuar o termino? Claro, puede continuar. Ok. Bueno, básicamente es lo que les decía de que precisamente por la movilidad y pues los hombres o las familias son las que ya traen a los niños para que les puedan dar de un mejor acogimiento en las viviendas o incluso en México, ¿no? Entonces, estos son los dos salones que se inauguraron en el albergue. Son tres niveles, como ya les comenté, preescolar, primaria y secundaria, pero solo son dos salones. Y el secundaria está impartido en la biblioteca del albergue, entonces ahí solo se ocupa para preescolar y primaria. Precisamente en mi trabajo me pedían darle un enfoque hacia mi nivel, entonces mi nivel es preescolar, por lo cual por un momento yo pensaba de que las maestras pues tenían cada una su nivel educativo, ¿no? Pero
al hacer entrevistas me percaté que las tres maestras son de educación preescolar, sino que al ver la necesidad del albergue y los diferentes niveles de aprendizaje de los niños, tuvieron que adaptarse a los niveles y dividirlos para que pudieran tener el aprovechamiento estos niños, ¿no? Enfocándome al preescolar, en el preescolar los niños atienden a 25 niños de 3 a 6 años, pero pues como les decía al principio, esa cantidad puede variar porque pues no es, están en constante movilidad. Decía la maestra de que no pueden, están solo un día y al día siguiente ya no están, o de igual forma viceversa, pueden estar incluso un mes y de ahí al siguiente mes ya no están, ¿no? Estos salones se inauguraron el 25 de febrero del 2024. Es muy reciente y la escuela se pretende llamar la escuela, se pretendía en ese momento llamar la escuela en mi mochila. ¿Por qué? Porque lo que se quiere en el proyecto es de que los niños tengan continuidad en su trayectoria, ¿no? No solo que si están un día o 2 días, pues ya ahí termine su escolaridad, ¿no? Sino que continúe y que puedan darle una educación en línea en cualquier estado en el que se encuentren o incluso si logran cruzar de la frontera, que es la mayoría, puedan tener esta continuidad de sus estudios y tener en cuenta la educación básica para ellos, ¿no? Precisamente ya tienen a una niña que comentaban las maestras que ya había cruzado con sus papás a Estados Unidos, ellos ya habían estado en Estados Unidos. Sin embargo, pues la prioridad de los padres pues es ponerse a trabajar, ¿no? Que mayormente es a lo que van, y la niña se quedaba en casa. Entonces, la niña, las maestras le daban clases en línea y así no perdía la hilación, ¿no? Entonces, cuando ella quiere ingresar a una institución, de ya sea en México, porque pues ahorita es en México, pues puedan contarle la educación básica por lo menos, ¿no? En Estados Unidos se pretende, pero pues apenas están empezando, entonces ojalá en algún momento ya pueda ser de esta parte que se extienda, ¿no? Eh, Les digo que se pretendía llamar la escuela en mi mochila porque cuando yo estuve aún estaba en proceso su clave, entonces todavía no está como bien formal la escuela, pero pues en ese tiempo ya estaba en proceso. Entonces quiero suponer que pues ya han avanzado en este sentido, ¿no? Y básicamente pues esta es una imagen que les muestro, es el pequeño parque que tienen los niños. Desafortunadamente a veces está ocupado por las casas de campaña, porque precisamente cuando sube la población de migrantes, pues no dan abasto las casas que se tienen como dormitorios para que ellos descansen. Entonces se utilizan las casas de campaña y precisamente también tienen un maestro de educación física, pero cuando está ocupada las canchas por las casas de campaña, pues se limita a ese trabajo, ¿no? Entonces, los instrumentos que se ocuparon para ese trabajo, pues fue la observación y las entrevistas. Desafortunadamente no pude estar mucho tiempo con ellos porque me pedían, pues, estar en prácticas en otra institución. Y como les comento, no podía yo estar ahí de lleno porque por la parte administrativa, ¿no? De que no tenían una clave, entonces no podía yo tener mis prácticas profesionales ahí. Sin embargo, en cualquier momento que tenía yo de libre en la otra escuela, pues me iba yo a visitar a las maestras y a entrevistarlas. Y pues esos instrumentos me fueron de mucha ayuda para realizar ese trabajo, ¿no? Algunos de los resultados a grandes rasgos que pude de obtener de ese trabajo fueron 7, y el primero fue la adaptación de las maestras a nuevos contextos. En ese sentido me refiero a que pues por lo menos en Oaxaca, cuando salimos o nos titulamos de las escuelas normales, nos mandan a otro contexto muy diferente, ¿no? Ya sea en una comunidad, como ahorita lo estoy viviendo, estoy en una comunidad alejada de mi casa, como a 4 o 5 horas de mi casa,
Entonces es una nueva escuela, un nuevo jardín con culturas diferentes, con cosas diferentes que desconozco. Sin embargo, no lo podría comparar con cómo las maestras viven este proceso, ¿no? Porque podría yo decir de que pues vengo, estoy en un jardín con, con la mayor comodidad, aunque pues en cada escuela se tiene dificultades, pero en, en los salones en los que están las maestras, pues no es nada comparado, ¿no? Tienen diferentes situaciones a las que se deben de adaptar y estar tan cerca de su casa, pero en un contexto muy, muy diferente, ¿no? El segundo es la limitación con los materiales y recursos didácticos. Ya se acabó ¿Vale? el tiempo. Ok. Lamentamos Bueno, mucho, pero muchas gracias por compartirnos estas imágenes y creo que también agradecemos nos haya compartido estas imágenes para poder que nosotros conozcamos mucho más de cómo son estos albergues. ok, muchas Segui- gracias. Seguiremos con los siguientes ponentes, el doctor Julio Luis Ríos Peña y el doctor Valdemar López Villalobos. ¿Están listos? Ya pueden comenzar a presentar. Sí, gracias. Voy a Bueno, este proyecto que nosotros presentamos es un proyecto largo del cual estamos mostrando aquí una parte de los resultados. Digo que es un proyecto más largo porque tiene como objetivo construir de manera general un estudio del conocimiento. Nosotros estamos manejando así, que bueno, puede ser por supuesto también identificado en otros espacios o dependiendo de la orientación como estado del arte, ¿no? Nosotros lo que queremos es hacer un mapeo general de qué es lo que sea, cuáles son las principales tendencias, cuáles son los principales trabajos que hay en torno al tema de migración y educación. En este acercamiento que hacemos, lo hacemos un poco poniendo énfasis en el tema de la docencia y la formación docente, tomando en cuenta que es un espacio que tiene pues implicaciones o ha tenido implicaciones bastante importantes en el contexto de los cambios que ha habido en la situación de los procesos migratorios en México. Entonces, en este caso, la ponencia que hemos titulado La investigación sobre migración y educación, una aproximación comparativa desde el CONICET y el CENIE 2017-2024. Bueno, es un fragmento de este proyecto largo que estamos realizando. Y en esta ocasión nosotros lo que queremos es justo hacer un acercamiento inicial a qué se está debatiendo y qué se está conversando en torno al tema de migración y educación desde la perspectiva de dos eventos nacionales que al menos en el campo de la educación, en la investigación educativa, son relevantes en sus dimensiones respectivas, por supuesto, ¿no? Y estaremos comentando un poco de ello más adelante. ¿De dónde partimos para problematizar un poco la cuestión del trabajo que estamos haciendo? Bueno, partimos de, sin duda, una afirmación que es el hecho de que, bueno, la relación migración y educación, pues ha tenido preponderantemente o tiene todavía, ¿no? Una forma de abordarse más desde la visión de política migratoria o de los derechos humanos, pero como tal, no decimos que el tema de la migración y educación no sea trabajado desde la investigación educativa, ¿no? Sino que nosotros decimos que es un tema que en comparación con otros que ocupan espacios muy preponderantes en las discusiones, pues es un tema que no tiene esa visión, vamos a llamarlo, esa proyección, perdón, que se le ha dado a otros temas, ¿no? Entonces, justo lo que nosotros queremos resaltar es esto, ¿no? ¿Cuáles son quizás algunas situaciones que se presentan? Y uno de ellos es el tema de la docencia, ¿no? Y la formación docente específicamente, ¿no? Entonces, en el marco general que ha sido el tema de la migración y educación en México, bueno, tenemos un contexto como es este, en el que, bueno, sobre todo en los últimos años, pues se ha vuelto un panorama educativo en el cual el proceso migratorio ha tenido
aumento y una diversidad de situaciones que no tenía anteriormente, ¿no? A pesar de que en este momento las condiciones han variado nuevamente, o sea, lo cual vuelve a esto un fenómeno muy dinámico. Justo tenemos un cambio que vale la pena retomar y que no debemos de perder de vista, ¿no? Porque al final de cuentas se ha convertido en una condición estructural, le llamamos así nosotros de cierta forma, en múltiples regiones del país, que bueno, nosotros partimos de esta inquietud particularmente en el contexto donde nos ubicamos, que es en el estado de Oaxaca. Y nosotros notamos y justo señalamos que, bueno, es una situación que a pesar de los cambios que ha tenido, de la dinámica que ha ido adquiriendo, bueno, no ha tenido como tal directamente una traducción en la generación, por ejemplo, de políticas educativas para la formación docente en el país, ¿no? O sea, pensando específicamente en educación básica, ¿no? Y esto lo decimos, por supuesto, a partir del análisis que hemos hecho en su momento también de los programas de formación vigentes para las escuelas de educación normales del país, ¿no? Entonces, esto no quiere decir que no haya, por supuesto, propuestas, ¿no? Y justo en el marco de los diferentes fenómenos que se dieron en años pasados, han habido informes, han habido documentos, Mejor Edu, que ahora ya no, en paz descanse, bueno, sacó incluso un documento también con orientaciones y recomendaciones. Hay, pero digamos que han sido documentos iniciales que, bueno, no se han traducido como tal directamente en programas institucionales de las escuelas encargadas todavía hoy día en México de la formación inicial docente, ¿no? Principalmente. Entonces, bueno. Esto, por supuesto, y qué bueno que empezaba Galilea con la licenciada Galilea con su exposición, porque justo yo creo que lo que la profesora mostraba es que es una realidad que está ahí, ¿no? Y es una realidad bastante compleja de cómo se ha tenido que responder a una realidad que está pasando, que está sucediendo y que está exigiendo una respuesta de los actores educativos, vamos a llamarles aquí maestros, maestras, docentes del sistema educativo nacional, ¿no? Quienes, bueno, a pesar de no contar como tal con una formación específica y la profesora Galilea lo señalaba como tal, ¿no? Pues han tenido que responder a esa exigencia que está ahí, ¿no? Entonces, justo es un tema que a nosotros, bueno, se nos ha planteado, bueno, y sobre este tipo de situaciones que están ahí, bueno, ¿qué se está diciendo, ¿no? ¿Qué se está haciendo? ¿Cuál es la discusión que estamos teniendo entonces en torno a la formación docente desde una perspectiva que atienda una problemática y un fenómeno muy intenso y con características muy específicas e implicaciones muy específicas para el sistema educativo nacional? Entonces lo que hicimos nosotros fue aproximarnos en esta primera cercanía que hemos tenido al estudio que estamos haciendo, bueno, a dos congresos que son dos congresos mencionaba hace rato, importantes en el marco de la investigación educativa en México. Bueno, un poquito de contexto, el primero es el Congreso Nacional de Investigación de las Escuelas Normales, que es el CONICEN, que es un congreso de investigación que se hace hasta hoy anualmente y que tiene que ver específicamente con un enfoque dirigido a las escuelas normales del país, ¿no? Es decir, convoca, por supuesto, una diversidad de temas, lo cual lo posiciona como un evento que tiene que ser una expresión de los intereses que hay en el campo de la formación docente y de investigación sobre los temas que están llamando a lo que tiene que ver justo con lo que los docentes estudian en las escuelas normales durante sus años de formación. Y tenemos por otro lado al CENIE, que es el Congreso Nacional de Investigación Educativa, que al menos en el ámbito de quienes nos dedicamos desde la educación a la investigación, ¿no? O sea, como muy específicamente, porque bueno, obviamente cada disciplina tiene sus propios eventos específicos y más preponderantes, pero al menos desde el campo de la educación y la investigación educativa, bueno, el Congreso Nacional de Investigación Educativa es por mucho el evento más grande que hay en el país en torno a la investigación educativa y la convocatoria que tiene, ¿no? Y convoca cada 2 años, ¿no? Entonces, bueno, eso por supuesto son algunas precisiones que es importante mencionarlos porque, bueno, tienen también implicaciones al momento de hacer los análisis que se realizan, ¿no? Pero bueno, de manera general, haciendo un comparativo,
y ya con esas precisiones, bueno, nosotros encontramos que ha habido momentos en los que ha habido una mayor incidencia del trabajo que se ha tenido con estos temas. Ahora bien, aquí hay que hacer otra precisión. Nosotros, cuando identificamos los trabajos, como tal, hay que señalarlos que hay trabajos en los cuales no identificamos que fuera el tema principal, sino más bien como un tema emergente dentro del análisis, ¿no? Y que para esta primera parte, como parte del filtro, lo dejamos pasar así. Entonces, ¿en cuántas ponencias se mencionan, por ejemplo, en el CONICEN y en el CENI, el tema de la migración y educación específicamente? Bueno, aquí tenemos una comparación inicial. Ahora, esta comparación inicial, por supuesto, así en grandes rasgos, como tal, no nos indica tanto, es simplemente un poco nada más como para mostrar cómo se han ido moviendo las tendencias. Digo, llama la atención, eso sí, que en los últimos congresos del 2022 por parte del CONICEN y de parte del CENIE, bueno, ha habido, sobre todo en el CENIE, una disminución que realmente son datos hasta ahorita anecdóticos, ¿no? No hay como tal una causalidad o algo así. Más bien lo que a nosotros nos ha interesado y nos ha llamado la atención es cómo se tratan o cómo han sido abordados estos temas, tanto en el caso del CONICEN y el CENIE. Ahora, dicho esto, si hiciéramos una comparación en general de cómo es, en términos grandes, cómo se abordan los temas, si comparamos migración y educación, en las áreas de educación, los temas que se trabajan con otros temas como, no sé, violencia escolar, currículum, sujetos, etcétera, bueno, hay una disparidad enorme, por supuesto, ¿no? Es decir, pues es una fracción muy mínima lo que ocupa el trabajar migración y educación en ambos congresos, ¿no? Ahora bien, la cuestión aquí también que es más interesante, ya más allá de señalar los números, gracias por el tiempo, es que, bueno, hay una cuestión muy importante acá. Se están presentando estos temas, pero estos temas para empezar, no hay como tal una investigación, un trabajo que directamente esté haciendo propuestas específicas sobre cómo trabajar el tema de la migración y educación, sobre todo en el CONICEN. Llama la atención que a pesar de ser el principal congreso de las escuelas normales, el tema de la migración y educación aparece como un tema secundario a la temática de formación. ¿A qué nos referimos a esto? Muy rápidamente, nos referimos que durante los años de formación en las escuelas normales, los y las estudiantes llevan una serie de cursos y materias en las que ven contenidos que serían la base inicial para su futuro trabajo docente, ¿no? Como la formación como un conjunto. Pero dentro de esa formación, digamos, a lo mejor ven lo que tiene que ver con migración porque forma parte del eje más grande que es multiculturalidad o forma parte del eje más grande que es inclusión, ¿no? Pero por sí mismo la migración no aparece, a pesar, repito, de los contextos tan diversos que se han creado como parte de este fenómeno, no aparece como una línea específica que permita profundizar más en esta temática, ¿no? Que es lo que mencionamos aquí, ¿no? La migración aparece vinculada a la inclusión e interculturalidad, ¿no? Y por lo tanto, su tratamiento analítico e empírico es más limitado, es decir, no hay un análisis en los cuales se haga, por ejemplo, una profundización en qué implica lo que se está mencionando y cuáles son sus alcances, ¿no? Bueno, ya se me acaba el tiempo en 15 segundos. Por el contrario, en el CENIE hay un mayor énfasis en el análisis empírico, hay más trabajo de campo, se recuperan más experiencias, hay un análisis más conceptual, por lo tanto sus alcances son más amplios, pero se diluye, justamente en contraste, una mayor vinculación con lo que tiene que ver con el trabajo directo de los profesores y cómo podría impactar, ¿no? Y bueno, cerraría ahí nada más con la idea de que, bueno, nosotros no estamos diciendo que no haya investigación en el campo, hay muchísima investigación, claro que sí, pero en comparación con otras temáticas es una investigación limitada. Y bueno, también el campo de migración y educación tiene sus grandes referentes que justo han abierto las puertas a trabajar y compartir estos trabajos y estas líneas que estamos aquí comentando. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Julio, por compartirnos los resultados de su investigación. Continuamos con la doctora Nelly Paulina Trejo.
Guzmán y el doctor Jonathan Serrano con su ponencia titulada Uno, aquí todos somos mexicanos. Diversidad lingüística y cultural de las escuelas primarias de Tamaulipas. Hola, buenas tardes. Tengo inhabilitada la función para compartir pantalla. Ya está Muy rápido. habilitada. Ya, ahora sí, muy amable. ¿Se puede visualizar ahí? Sí, Nelly, te vemos. Buenas tardes. Gracias. Hola, Sí, buenas buenas tardes. tardes. Solo que el audio está muy bajo, doctora Paulina. A ver, ¿ahí me escuchan mejor? No, un poquito más fuerte, por favor. Permítame un segundo. ¿Me logran escuchar ahí mejor? ¿No? Un poco mejor. Ok. Voy a tratar de hablar un poquito más fuerte para que puedan escucharme. Bueno, esta presentación la desarrollamos en colaboración, su servidora de la Universidad Autónoma de Tamaulipas y el maestro Jonathan Serrano de la Universidad Autónoma de Querétaro. Bueno, una de las cosas en las que me gustaría centrarme un poco más es en las condiciones de los fenómenos migratorios que existen en el estado de Tamaulipas. Nosotros desde el 2005 hemos estado experimentando un incremento y diversificación graduales en el número de migrantes que recibimos en el estado. Entonces, hasta la fecha se ha documentado que recibimos grandes números de migración interna, por ejemplo, de estados vecinos como son Veracruz, Hidalgo, San Luis Potosí, porque justo las zonas industrializadas de Tamaulipas son muy atractivas para las personas y también las zonas en las que se cultiva, por ejemplo, naranja o limón. En ese caso tenemos también migración circular. Otro tipo de migración que se ha venido registrando es la que es de carácter circular y de retorno de los Estados Unidos. Esta depende mucho del tipo de documentación migratoria que tengan los migrantes. Por ejemplo, aquellos que no tienen documentación, por ejemplo, nacionalidad norteamericana o estadounidense, no les es tan sencillo realizar migración circular, pero aquellos que tienen doble nacionalidad sí están logrando tener migración circular entre la frontera sur de Estados Unidos y la norte de México. Y finalmente, durante los últimos años hemos tenido un incremento muy grande de personas que vienen desde Centro y Sudamérica. Llegan a Tamaulipas porque pues, es una vía de tránsito y pues como se han recrudecido las políticas migratorias de ingreso hacia los Estados Unidos, pues obviamente muchos de ellos optan por permanecer en el estado. Una de las cuestiones que motiva este tipo de investigaciones que hacemos en Tamaulipas es una situación que se destacó en la UNESCO. Se realizó una investigación en el 2019 en donde se destaca justo lo que algunos ponentes anteriores han señalado, que no hay una atención adecuada a las poblaciones migrantes. En este documento de la UNESCO se hace un análisis a nivel mundial y solamente se destacan eh, eh, 3 países: Islandia, que apoya a los inmigrantes, Djibouti a los refugiados y Kenia a los nómadas. El resto de los países permanece todavía con la necesidad de proporcionar, digamos, o desarrollar políticas apropiadas para dar atención a los migrantes. Nosotros formamos parte de un grupo de investigación que ha venido realizando proyectos de investigación con migrantes de retorno en el estado de Tamaulipas. Comenzamos a desarrollar esta investigación en el 2015
Y dependiendo de los resultados de investigación que hemos encontrado, hemos ido seleccionando poblaciones migrantes distintas. Inicialmente comenzamos haciendo investigación con profesores que tenían ya experiencia y al hacer investigación sobre sus trayectorias de vida y sobre las mayores influencias que ellos tenían para conformar su identidad y sobre todo para la forma en la que se desempeñaban dentro del aula, nos encontramos con que su formación profesional, es decir, a nivel licenciatura, era clave para ellos y su construcción de identidad. Entonces, buscamos hacer investigación con jóvenes que estuvieran en proceso de formación como profesores de lenguas. Esta investigación se condujo más o menos alrededor del 2018-2020. Y en las historias de vida que recolectamos y los testimonios sobre estos participantes, lo que encontramos es que las infancias eran una de las cuestiones que más influían en su identidad actual y en la forma en la que ellos decidían, por ejemplo, ser autónomos o emprender nuevas actividades de desarrollo profesional o en la forma en la que se insertaban en sus contextos educativos y laborales. Entonces, estas historias de la infancia, a pesar de que ya estaban en la edad adulta joven, demostraban ser muy importantes para determinar la forma en la que se desempeñaban dentro de sus contextos. Y esto fue lo que nos motivó a hacer una investigación en el 2022 sobre niños migrantes en el estado de Tamaulipas. Esto que vemos aquí es el resultado del análisis cuantitativo que se desarrolló en el trabajo de campo de esta investigación. Lo que hicimos fue llegar a instituciones de educación básica pública en Tamaulipas y fueron localizadas, en un momento les voy a explicar un poquito más sobre la metodología, pero lo que logramos encontrar dentro de las aulas fue que teníamos 6 categorías distintas de estudiantes que podían ser clasificados como migrantes. Por ejemplo, teníamos los estudiantes cuyo origen era Estados Unidos y algunos de ellos eran clasificados como migrantes a pesar de no tener ninguna experiencia migratoria. ¿Por qué? Porque los padres de familia entregaban su acta de nacimiento norteamericana al registrarlos y los profesores que los recibían asumían que eran migrantes, pero eran niños que habían nacido del otro lado de la frontera y que siempre habían residido en México. Entonces eran migrantes clasificados como migrantes cuando en realidad no lo eran. En cambio, había otros que los clasificamos como generación 0.5 porque tenían nacionalidad tanto mexicana como estadounidense y ellos tenían experiencias migratorias múltiples. Esto significaba que, por ejemplo, a inicios del ciclo escolar llegaban a México, pero a lo mejor a partir de diciembre decidían estar en Estados Unidos o hacían un año en Estados Unidos y regresaban a hacer 2 en México. También encontramos otros que eran migrantes de retorno. Estos niños eran llevados de muy pequeñitos a Estados Unidos y estudiaban 3 o 4 años en Estados Unidos, por ejemplo, el preescolar, y desarrollaban muchas capacidades muy amplias con respecto a lectura y escritura en inglés, porque eran inicialmente educados allá. Y luego regresaban al país por cualquier situación familiar y llegaban con una necesidad de aprender mayor cantidad de español y con un dominio muy amplio del inglés. También encontramos 2 tipos de migrantes internos dentro de las aulas de Tamaulipas. Unos eran los migrantes internos que venían, por ejemplo, de San Luis Potosí, Veracruz o Hidalgo, pero hablaban solamente el idioma español. En cambio, encontramos otros que eran migrantes internos bilingües. Provenían de los mismos estados, pero tenían la característica de, además de hablar español, hablar una lengua indígena. Y finalmente encontramos otros niños que los denominamos migrantes internacionales en tránsito, porque eran niños que provenían de Centro y Sudamérica, llegaban a Tamaulipas con la intención de solamente transitar para llegar a Estados Unidos, pero al intentar ingresar a Estados Unidos les era impedido el ingreso y
se quedaban en México. Y obviamente lo que hablaban era una variante distinta del español, que recogimos testimonios de ellos, que también era en muchas ocasiones motivo de discriminación, ¿verdad? Entonces, estos digamos que son los antecedentes del estudio. Y los objetivos de este estudio es el comprender los retos a los que se enfrentan los profesores y directivos de escuelas primarias públicas ante este fenómeno migratorio, en donde cada vez cada vez hay mayor diversidad de migrantes dentro de las aulas, y bueno, entender las necesidades educativas que los niños migrantes manifiestan. Los datos de este estudio provienen de la fase cualitativa de esta investigación que les acabo de citar. La fase cuantitativa, que incluyó el análisis de varias bases de datos que se recolectan a nivel estado y a nivel nacional, uno de los hallazgos principales es esa tipología. Y los resultados que se van a presentar en esta investigación que está en proceso provienen de la fase cualitativa. Este diseño de investigación pues es de carácter mixto y está basado en lo propuesto por Marshall, Clemente y Higgins en su texto sobre etnografía, y Creswell sobre diseño de investigaciones mixtas. Para recoger los datos de carácter cualitativo se realizaron entrevistas y observaciones. Las entrevistas se realizaron con los niños que se identificaron como migrantes y fueron de carácter semiestructurado. Muy bien, voy a apresurarme porque ya quedan muy poquitos minutos. Y también se recogieron testimonios de docentes y directivos y observaciones durante los recesos. ¿Cómo hicimos el análisis de datos? Se incorporó por capas, siguiendo las recomendaciones de Walcott, de Sampson y también de Fetterman, en las que se toman fragmentos primero de discurso transcrito, se incorporan posteriormente detalles contextuales y reflexivos presentes en los diarios de campo, y finalmente se incorporan los datos demográficos de los participantes en el evento discursivo que se describe. Aquí lo que tenemos es una ilustración solamente de los resultados principales. Me gustaría poderles leer esto, pero realmente me va a tomar mucho tiempo. Esta situación es llegamos al aula con un niño que quería hablar su lengua materna con nosotros porque sabía que estábamos buscando niños migrantes. La maestra lo interrumpe, no permite hablar y le dice: no, tú no hables, aquí todos somos mexicanos. Esta maestra después nos la encontramos en otra situación, muy angustiada, corriendo para tratar de conseguir unos zapatos para otro niño que iba a competir en atletismo, y tratando de encontrar quién de sus compañeros tenía gasolina para poder llevar a este otro niño a esa competición. Entonces, es una situación de estrés y de ansiedad y de angustia, la verdad, bastante complicada para los profesores. Y esta es la historia de un niño que una de las cosas que me llamó mucho la atención cuando comenzamos a hablar con él es que no lo tenían identificado tampoco como migrante, pero comenzamos a platicar con él en el receso porque estaba solito. Y entonces cuando comenzamos a platicar con él, una de las expresiones que más nos llamó la atención es que decía: no, nada, pues yo no, lo único que tengo son 2 hermanos. Y allá donde vivía antes, en Veracruz, no había escuela y yo hablaba una lengua que no servía, que era el Tenec. También nos narró cómo en la tarde no tenía amigos y no había nadie en su casa, pero que en la escuela jugaba con Iker y con Axel a la pelota. Entonces, esto nos habla de muchas situaciones que están desatendidas y que no están visibilizadas. Muy rápido las conclusiones. ¿Qué es lo que percibimos? Uno, que existe una necesidad de generar reportes de investigación que incluyan una mayor representatividad de las voces de estudiantes migrantes en los diferentes espacios educativos espacios y niveles educativos del país. Que las ecologías del aula tienen que ser estudiadas en su totalidad. No podemos seguir fragmentando a los niños migrantes porque están todos dentro de las aulas: los que son migrantes internos, los que son migrantes transnacionales, los que son migrantes de retorno y los que son
bilingües y que hablan variantes distintas del español. Entonces sí necesitamos retratar esa complejidad con mayor acercamiento. Y también, bueno, permanece la necesidad de visibilizar en los reportes de investigación el amplio espectro de necesidades que se detectan en las instituciones de educación básica. Es decir, además de las necesidades de los migrantes, existen necesidades elementales dentro de las instituciones que necesitan visibilizarse porque esto también va a permitir dar una mejor atención a los niños migrantes. Finalmente, tenemos que estar conscientes de que los contextos educativos que reciben niños migrantes son cada vez mayores en número y los lugares de origen de los niños que migran son cada vez más diversos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora, doctor Jonathan, por su presentación. Muy interesante lo que nos compartió sobre la tipología de los niños migrantes. Continuamos para cerrar este panel con el licenciado José Leonardo López González con su ponencia Contraste entre los mecanismos de protección positivos mexicanos del derecho de las infancias migrantes al acceso a la educación ante los medios de ejecución obligatoria para las instituciones de la UFED. Hola, buenas tardes. Creo que se ve mal. Voy a proyectarlas. Sí. ¿Sí se ve la presentación? Solo está volteada su cámara. Sí. Eso sí, no sé cómo resolverlo, pero bueno. Bueno, buenas tardes a todos los participantes, a todos los oyentes. Ha sido una jornada muy larga, pero también muy recreativa para este primer coloquio. Y la verdad, quiero reconocer que es muy nuevo varios temas para mí. Yo soy estudiante todavía de Derecho de los últimos semestres del Sistema de Enseñanza Abierta del CEA, de la UB. Y la verdad he visto muy pocos expositores que hayan hablado acerca de derecho y va muy a la mano porque pues, el contexto de la educación. Pero al momento de estar analizando estas pláticas, yo me doy cuenta que lo que existe en realidad no es un problema de obligatoriedad de mecanismos de protección. O sea, no importa tanto si hay un vacío legislativo en muchos temas relacionados a la educación de migrantes en situación de retorno, si hay un vacío, una inimportancia que le da el poder legislativo a las acciones sobre migración. Y eso se ve reflejado no solamente en la realidad tácita que muchos de los expositores, de los maestros, de los analistas, de los investigadores ya han comentado en sus vivencias. Yo hago solamente el estudio desde lo que dicen los textos, pero a través de las experiencias de los demás, uno se da cuenta que no es tan así. El asunto no es obligar, el asunto es un problema social, es un problema de reconocimiento de nosotros como mexicanos, de la importancia de abrirle la puerta a esta pluralidad en nuestro país. Bueno, voy a comenzar dando una mínima, porque es lo que pude encontrar en las leyes, una mínima conceptualización de lo que se entiende por educación. Que la educación es básicamente un derecho fundamental, a qué le llamamos nosotros derecho fundamental, que está consagrado en las leyes y forma parte del reflejo de un derecho humano que está protegido en diversos ordenamientos. En el caso de la educación hay diversos tratados internacionales, convenios y protocolos que llegan a proteger este derecho de acceso a la educación y para lo conveniente a nuestro sistema jurídico interno, la Ley General de Educación, en su artículo 5, define que la educación es un medio para adquirir, actualizar, completar y ampliar sus conocimientos.
esto en cuestión de las personas que acceden a ellos, pero cuando nosotros seguimos leyendo y analizando esta ley, no se contemplan las personas migrantes dentro de quienes aportan a la educación, porque los actores que aportan a la educación, si bien reconoce a quienes tienen la batuta dentro del aula, por ejemplo, maestros, directores y profesores, hay una educación complementaria que viene de parte de los indígenas, de los pueblos indígenas, de parte de los padres de familia y de estas personas que conforman un sistema cultural diferente. Entonces, por ejemplo, a los migrantes se les entiende a las personas que sale, tránsito, llega al territorio de un estado distinto al de su residencia por cualquier tipo de motivo, y esto es de la ley mexicana de migración mexicana, en su artículo 3, fracción 23, donde se pone, este artículo da todas las definiciones para entender a qué se refieren en este contexto diversas palabras, ¿no? Y en esta limitante, en este glosario, yo intento ubicar migrantes en situación de retorno o qué es una situación de retorno per se, y no lo explica como echándolos al montón de personas dentro de este tránsito o salida del territorio mexicano. Y ese tránsito, y esto es importante por el simple hecho de visibilizar, como lo hemos estado tratando. Y aquí se dice, aquí es donde yo comento que se ve implícita en la extensión de la ley de migración, pero no existe una, no existe una definición como tal. Bueno, ahora, cuando tú revisas, y por eso les comento de que hay diversos mecanismos de legislación que se están omitiendo para efectos de reconocer a los migrantes y su derecho distinto, o bueno, su derecho particular a la forma en la que se les va a brindar educación, no existen, toda vez de que la sala de revisión, cuando tú pones migración, el buscador de tesis jurisprudenciales en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando tú pones la palabra migrante, migración, educación, en este contexto de migración, no hay más que llamados de atención en formas de amparos para decirle a los órganos legislativos, tanto federales como estatales, así como al Instituto de Migración, de que procure dar ciertos derechos que está omitiendo a, a los migrantes de los que se tengan conocimiento. Y como veíamos al principio de la plática, los chavos que comentaban en la mañana, las prórrogas y los requisitos para volverse a reintegrar en este contexto educativo se vuelven dificultosos, se vuelven difíciles de acceder, en lugar de estar facilitados, ¿no? Y obviamente, al no existir una forma de obligación de estos, no va a cambiar este contexto. Ahora, ¿qué es lo que planteo yo? ¿O qué es ante este análisis más desde la experiencia que han brindado a lo largo de este coloquio? Existe un grave problema en cuanto a la identificación de la aportación de los migrantes en situación de retorno a la sociedad, tanto educativa como a la sociedad en general. Esta cultura mezclada y como un ente no apartado por su cualidad, sino por su capacidad de apoyo, o sea, muy distinto, pues el derecho no lo llega a percibir como tal, porque hay intereses, podríamos decirlo así, en cuanto a presupuestos, en cuanto a planteamientos. No es un secreto la mala forma en la que se utilizan a los migrantes como arma política, lo que hemos estado viviendo últimamente con las deportaciones,
de forma ilegal. Y, y aún así, el derecho, cuando se ponga en atención debida a ese problema y ese tipo de temas, no, no va a dar un planteamiento rápido. El solo proceso legislativo va a tomar mucha extensión y y más allá de que quede de una forma positiva en la ley, necesita quedar de una forma positiva, es decir, de una forma arraigada en nuestros valores como una sociedad, en los valores de las futuras generaciones de legisladores para lo que hace el derecho, de abogados, activistas y claro, de maestros y educadores que tengan esta nueva sensibilidad hacia estas personas que ahora forman parte también de la sociedad mexicana. Sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado José Hernández, por su aportación y por abrir esta perspectiva a este panel desde la perspectiva del derecho. Prosigo a informar que el tiempo y los organizadores permiten a la licenciada Galilea terminar de presentar sus resultados, que anteriormente no pudo terminar. A la licenciada Galilea. Seguimos entonces a abrir espacio a preguntas y comentarios por parte del público. Aquí hay una pregunta para la licenciada Paulina Trejo. Qué forma, perdón, de motivación considera usted que debería promoverse entre los investigadores y profesionales para que se animen a generar reportes más concluyentes? Em, Pues yo creo que tiene que ver con las culturas de formación en cuanto a la investigación. Es decir, deben de poderse familiarizar con metodologías de carácter cualitativo que permitan una inclusión pues más grande de datos que le den sustancia y humanización a los reportes de investigación que se están generando. Creo que eso sería una buena idea. Otra pregunta por parte del público. Comentario. Ok, pues si no hay más preguntas o comentarios por parte del público, cerramos este panel sobre migración y escuela, desafíos en educación básica, de este primer coloquio internacional sobre migrantes de retorno en contextos educativos. Proseguiremos entonces al siguiente panel de este primer coloquio. Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes. ¿Me podrían confirmar si se escucha mi audio? Se escucha muy bajito. Un segundito, por favor. Se escucha. ¿Ya se escucha mejor? Ahí se escucha mejor. Ok, muchas gracias. Bueno, hola, muy buenas tardes a todos los presentes. Les doy la bienvenida al cuarto panel titulado Educación Básica y Migración, Retos y Perspectivas, que conforma parte de este primer coloquio internacional sobre migrantes de retorno en contextos educativos. Una servidora, Yelitza Dorantes, fungirá como moderadora del presente panel. Antes de dar inicio a las ponencias, y ya les han dado a conocer las instrucciones, pero volveré a mencionarlas. La sesión tendrá una duración de 55 minutos. Cada ponente tendrá un tiempo máximo de 12 minutos para exponer su tema. Les pedimos encarecidamente que no excedan el tiempo asignado.
Al finalizar las presentaciones que conforman este panel, contaremos con 5 minutos para la sección de preguntas, así que les pedimos de la manera más atenta al público general que si van surgiendo algunas dudas o preguntas, las escriban en el chat y al final les estaremos dando lectura. Siendo así, damos comienzo a esta sesión con la ponencia Desafíos en la integración de estudiantes retornados a Estados Unidos en una escuela primaria de Tijuana, un estudio etnográfico, presentado por el maestro Jorge Luis Ricón Zavala del Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo y el doctor Juan Páez Cárdenas de la Universidad Autónoma de Baja California. Le cedemos la palabra. Buenas tardes a todas y todos. Mucho gusto en estar en este evento, en este primer coloquio. Y creo que Jorge va a presentar una presentación. Sí. Buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Un gusto igual estar por acá. Ya creo que ya se está compartiendo. Sí, Ok, ya está. ok. ¿Te parece si comenzamos, Jorge? Muy bien. Bueno, bueno, a mí me toca comenzar. Mi nombre es Juan. Estoy acá en Ensenada. Y bueno, los dos estamos acá en Ensenada. Y bueno, les vamos a presentar este trabajo desarrollado principalmente por Jorge Luis, quien es mi estudiante, yo soy su director de tesis, y que se realizó en una escuela de primaria de Tijuana. Tijuana, como ustedes saben, como ustedes saben, las últimas cifras de, de las deportaciones que está habiendo en Tijuana, pues son bastante significativas. Tijuana es la ciudad donde más deportaciones hay en todo el país, seguido de Ciudad Juárez. Entonces, no es cosa menor estudiar estos fenómenos acá en la frontera, en una zona de superdiversidad donde no solamente tenemos migración de retorno, sino en los últimos 10 años se han sumado otras corrientes migratorias, ¿no? Otros flujos migratorios como los haitianos, los centroamericanos y bueno, ahora con esto que está sucediendo en Estados Unidos, pues las expectativas no son muy buenas. Entonces, el estudio se titula Desafíos en la integración de estudiantes retornados de Estados Unidos en una escuela primaria de Tijuana, un estudio etnográfico. Se eligió precisamente, si quieres pasar a la siguiente, Jorge, esta escuela primaria porque es una escuela primaria bastante singular en Tijuana porque tiene una tradición histórica bastante significativa en el ámbito social, el ámbito sociocultural de la ciudad. Es una primaria que está a unos metros, a unas cuadras de la línea internacional del Bordo, como le decimos acá, donde es un lugar donde se juntan pues migrantes que quieren pasar, pero también personas que ya han sido deportadas y que se quedan ahí en el bordo de alguna manera sobreviviendo, donde también se ven patrullas de la policía, de la Border Patrol, policía mexicana, etcétera. Es una zona bastante conflictiva. Y bueno, esta escuela está a unos cuantos pasos de la línea internacional y pues tiene por característica que es una escuela con tradición de recibir a migrantes. Empezó recibiendo estudiantes de origen chino en los años 80, pero después empezó a recibir niñas y niños que venían de Estados Unidos y últimamente también ha recibido chicos y chicas de Haití y centroamericanos. No sé si puedas pasar a la siguiente, Jorge, porque se sigue viendo la primera. Bueno, yo sigo viendo la portada. Acá ya sí estoy compartiendo bueno, aquí, según yo estoy, sí, el contexto, sí, ya estoy en el contexto. No sé si tenga. Ok, yo no yo no lo veo. Este, bueno, entonces continúo. Esta escuela, aparte de tener esta tradición, como les decía, es una escuela que tiene más de 70 años ya de estar funcionando con una trayectoria
sociocultural importante porque puesto que los terrenos donde están esta escuela era antes un prostíbulo, entonces tiene su historia de simbólica también. Sí, dice Víctor Zúñiga que la presentación no ha cambiado tampoco. A lo mejor si la cierras y la vuelves a abrir. Bueno, y tiene esa historia sociocultural importante y una historia de bastantes años y de mucha tradición y está justo en el centro de Tijuana, como les decía, a unos pasos de la línea internacional. Y no solo eso, no solo tenía esta historia de recepción de niñas y niños migrantes, sino que también es una escuela focalizada por el PROVEM, Programa Binacional de Educación Migrante, que como sabemos, pues es la única, ahí está Jorge, gracias, es la única instancia formalizada del gobierno, pues que se encarga, que nació con la idea de ayudar a que las poblaciones que llegaban de Estados Unidos se pudieran ingresar a las escuelas sin tanto problema y para hacer capacitaciones a docentes, para hacer intercambios. Sin embargo, ahora el trabajo del PROVEN se ha multiplicado y se ha complejizado demasiado, por lo menos aquí en Baja California, pues ya dejó de anunciarse solamente como migrantes retornados, sino que ahora atiende pues a todo tipo de migrantes internacionales, ¿no? Pero sin embargo, los recursos pues siguen siendo los mismos. Entonces esto problematiza mucho el que sea una atención efectiva y eficiente hacia, hacia una verdadera educación para estas niñas y niños que llegan tanto de Estados Unidos como de otras latitudes a nivel internacional. Pero bueno, como es poco tiempo, voy a dejar a que Jorge continúe para que les hable. Se hizo la cuestión metodológica, fue un estudio etnográfico de un ciclo escolar, de estar yendo a la escuela todos los días en un turno vespertino, que sabemos que los turnos vespertinos aquí en México son también discriminados, son menos atendidos que los matutinos. Entonces él estuvo yendo en todo un año y a esta escuela en particular y bueno, también hicimos un ejercicio de doble reflexividad que nos ayudó como a enriquecer un poco más lo que había visto Jorge y lo que veían los maestros de lo que él había visto. Adelante, Jorge. Gracias. Muy bien, muchas gracias, doctor. Pues muy buenas tardes a todos. Yo soy Jorge Licón, y pues estoy estudiando el doctorado acá en el Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo. Y bueno, aparte de lo que encontramos en esta escuela, como ya mencionaba el doctor, nosotros lo catalogamos como un entorno de superdiversidad, ¿no? Igual como al estar dentro de un contexto como es Tijuana, pero además es una escuela donde encontramos niños de China, que obviamente también que solamente hablaban chino, niños haitianos que hablaban criollo, que hablaban francés, y también estudiantes que habían llegado o con padres mexicanos que habían tenido que regresar a México y que solamente hablaban inglés. En el caso para esta coloquio, lo que hicimos presentar fue exclusivamente el caso de tres hermanos estadounidenses. Ellos, pues hijos de padres mexicano y madre estadounidense, llegaron a México por la deportación del padre, entonces deportan al padre, entonces la familia decide venirse con él. Estos niños crecieron en Estados Unidos, nunca habían ido a la escuela, solamente hablaban inglés y pues habían sido asignados de acuerdo a su edad, a los grados en quinto grado escolar, sexto grado escolar y en primer grado escolar, ¿no? Y pues al ingresar a la escuela ninguno sabía leer ni escribir, ¿no? Y pues eso era, pues complejizaba mucho el trabajo también del docente y pues era un desafío tanto para ellos como para los mismos docentes. Parte de los desafíos que identificamos
fue que pues había una falta de preparación por parte del docente, pues la mayoría de ellos solamente hablaban español y no habían recibido una formación en educación intercultural, ni tenían estrategias para estudiar, para atender a los estudiantes hablantes de inglés, ¿no? Eso era algo que ellos mismos también mencionaban y que decían que era algo una área que tenían pues abandonada de cierta manera, ¿no? A pesar de que la escuela tenía una fama de recibir estudiantes migrantes internacionales. Por otra limitación, encontramos que no había una inexistencia de protocolos para recibir a los estudiantes retornados, otros nacionales. También, pues, esta asignación a los grados de acuerdo a su edad, pues era solamente eso, pero no había un diagnóstico realmente con el cual los maestros pudieran trabajar con los estudiantes. Igual en este caso, la asesor técnico psicopedagógico, realmente sus actividades también estaban muy limitadas a actividades administrativas y entonces lo pedagógico quedaba un tanto rezagado de manera general en la escuela y pues esto tenía también un impacto fuerte para los estudiantes migrantes. En cuestión también hay limitaciones pedagógicas, los contenidos y métodos eran monolingües, sin adaptación al contexto de los estudiantes migrantes. En el caso del PROVEM, pues encontrábamos con intervenciones improvisadas y desarticuladas. Los que iban en representación del PROVEM eran practicantes que ellos lo que mencionaban, pues es que realmente no habían recibido una capacitación para trabajar también en estos contextos. Sin embargo, ellos eran los que estaban llevando actividades que en sí el principal enfoque era como presentar la cultura de México a los estudiantes internacionales, pero pues también era muy limitado lo que realmente estaban o lo que pueden hacer, porque tampoco contaban con herramientas sólidas para ese trabajo. También nos encontramos con desigualdades socioculturales, había por parte de los docentes, también, bueno, algunos docentes, una estigmatización pues del mismo inglés o del inglés que decían que tenían los estudiantes, decían que tenían un inglés callejero, y había también un choque cultural, y pues no había tampoco pues había mucha falta de comunicación, por un lado, por la diferencia lingüística, pero además una falta de valoración también a los conocimientos previos que pudieron haber tenido los estudiantes, aún que no hayan ido a la escuela anteriormente, ¿no? En general, la lógica o las prácticas que encontramos eran sobre todo asimilacionistas, se privilegiaba la adquisición del español sin considerar la adaptación emocional de los estudiantes. Había algunos docentes que como que sí tenían una preocupación mayor por eso, pero en general como que el discurso iba hacia, cuando aprendan español, todo se les va a solucionar y todo lo demás pues quedaba relegado, ¿no? Y se veía como que es que tienen que aprender español y así es como se van a poder integrar y van a poder aprender aquí en México. También encontramos ahí. Perdón, maestro Jorge Luis, le queda un minuto para cerrar la presentación, muy bien. por favor. Bueno, gracias. Muchas gracias. Bueno, me voy un poco ya acá a la parte de la reflexión. En este caso, pues, resalta cómo la ausencia de formación docente y protocolos claros termina profundizando la exclusión y el rezago académico de los estudiantes migrantes retornados. Frente a esto, se subraya una urgente necesidad de desarrollar programas de capacitación y estrategias pedagógicas interculturales que garanticen una inclusión real y equitativa y pues además que se generen diagnósticos como muy específicos a las realidades de los estudiantes, ¿no? En este caso, este caso muy específico, pues eran estudiantes que a lo mejor estaban llegando al sexto grado, pero nunca habían ido a la escuela y aparte solo hablaban inglés. Entonces el reto era mucho más grande tanto para los maestros como para los estudiantes y pues con pues así que con un contexto pues muy precario al final de herramientas. Y pues muchas gracias. Agradecemos su significativa participación, maestro Jorge Luis y doctor Juan Páez. Al final realizaremos algunas preguntas si es que hay en el chat. Bueno, siguiendo con el programa, damos inicio a la presentación Significados de los estudiantes normalistas respecto a la investigación educativa ante la situación de migración en el contexto educativo, presentado por el maestro Marco Antonio Báez Urbina de la Escuela Primaria Juan Jacobo Rousseau. Maestro cuenta con 12 minutos para presentar su ponencia. Agradecemos de antemano que no excede el tiempo asignado. Al final tendremos una breve sección de preguntas. Sin más, te doy la palabra. Muy buenas tardes a todos los presentes en este coloquio. ¿Sí me escuchan? ¿Sí se escucha mi participación? Sí se escucha. Ok, perfecto.
Pues muy buenas tardes a todos los presentes. Pues muy enriquecedor este coloquio que nos abre una mirada a nuevas ventanas entrando al tema que hoy les vengo a mostrar. Pues vivimos en un mundo en movimiento. Cada vez más nuestras escuelas reciben estudiantes que vienen de otros estados, países o regiones a causa de procesos migratorios forzados o voluntarios. Estos niños, niñas y adolescentes cargan consigo no solo mochilas, sino historias, lenguas, sueños y también desafíos educativos. En este escenario, el papel del docente es clave, y no solo como constructor de conocimiento, sino como profesional capaz de comprender el contexto, analizarlo críticamente y actuar con estrategias pedagógicas adecuadas. Es aquí donde entra la investigación educativa, una herramienta formativa que permite a los futuros docentes observar su entorno escolar, identificar problemáticas reales y proponer soluciones pertinentes. Pues en esta ponencia, en esta participación que les vengo a mostrar, parte de una pregunta esencial sobre qué significados le dan los estudiantes normalistas a la investigación educativa, enfocándonos en su capacidad para intervenir en contextos migratorios. La investigación se realizó en una escuela normal del estado de Oaxaca, con estudiantes de dos planes de estudio distintos, tanto del plan 2012 como el 2022. Pues las capacidades y competencias investigativas en la formación docente, algo muy importante a tomar en cuenta en los docentes. Pues la formación docente, especialmente en las escuelas normales, busca más que enseñar métodos, busca formar profesionales reflexivos, críticos y transformadores. Para eso se espera que los estudiantes desarrollen lo que llamamos capacidades actualmente o habilidades, y como se le llamó en algún momento, competencias investigativas. Algunos de estos aspectos son, por ejemplo, saber formular preguntas relevantes, observar su contexto de forma sistemática, recoger información útil y, lo más importante, interpretarla y actuar en consecuencia. Estas capacidades permiten al futuro maestro no solo enseñar, sino también comprender profundamente su realidad escolar y transformarla cuando es necesario. Sin embargo, pues encontramos que estos saberes no siempre están presentes o no se entienden como esenciales en la práctica docente. Y aquí entramos al tema de los hallazgos, de los resultados del estudio, que son las percepciones de los normalistas. Uno de los principales hallazgos de nuestro estudio fue que muchos estudiantes normalistas no perciben la investigación como algo cercano a su práctica diaria. En sus palabras la ven como una exigencia teórica, una tarea académica desconectada de su realidad en el aula. Esto revela una desconexión preocupante entre lo que los planes de estudio promueven y lo que los estudiantes realmente interiorizan. Si un futuro docente no entiende para qué investigar, difícilmente lo hará. Y sin ese hábito, su capacidad de innovación y de respuesta ante nuevas situaciones será limitada. Y pues aquí, por ejemplo, tenemos al estudiante normalista en el centro de todo y vemos algunas de sus percepciones que llegan a verlo incluso como fuera algo, si fuera algo que es fuera de su labor docente, que no le toman esa importancia que debería. Y aquí entramos también al desconocimiento e implicaciones también acerca de que además de la baja valoración de la investigación, se encuentra también un profundo desconocimiento sobre las normativas y derechos vinculados al tema migratorio. Por ejemplo, muchos no saben qué normas y lineamientos sobre educación gratuita hay para niñas y niños migrantes, sin importar su situación migratoria o si cuentan con documentos. En la práctica esto se traduce en exclusiones, básicamente. Niñas y niños que no son aceptados en escuelas por falta de papeles, por diferencias culturales o simplemente por prejuicios. Esto nos hace reflexionar cómo puede un docente garantizar el derecho a la educación si no conoce ese derecho, ni tiene herramientas para actuar ante esa realidad. Aquí nuevamente entramos a la formación investigativa y esta resulta aquí esencial. Vínculo entre la investigación educativa y migración. ¿Por qué insistir tanto en este vínculo? Porque la investigación no es un fin en sí mismo, es una vía para entender fenómenos complejos como la migración en el entorno escolar. Al investigar, el docente puede detectar barreras de inclusión,
como el idioma, el rezago educativo, la discriminación o las dinámicas familiares de los estudiantes migrantes. Además, puede diseñar estrategias más efectivas basadas en evidencia y no solo en la intuición. En tiempos donde se pide al docente ser inclusivo, empático y contextualizado, no basta con querer hacerlo bien, se necesita saber cómo hacerlo y eso implica investigar. Beneficios de la investigación en la práctica docente. Algunos de estos, cuando los estudiantes normalistas se involucran en procesos de investigación desde su formación, su mirada cambia. Ya no se conforman con repetir prácticas heredadas, comienzan a cuestionar, a buscar otras formas y a experimentar. Este proceso fortalece su autonomía, su pensamiento crítico y su sentido de responsabilidad profesional. Además, permite que al llegar a sus comunidades escolares cuenten con herramientas para entender la diversidad, atender la interculturalidad y proponer nuevas rutas para enseñar mejor. En otras palabras, formar docentes con una mirada analítica, no solo con una buena voluntad, sino con una mirada analítica y con las herramientas necesarias. Fortalecimiento de la formación investigativa en las normales y un llamado a la acción. Pues aquí en este apartado, ¿qué necesitamos como sistema, qué se necesita como sistema formativo? Pues se necesita integrar la investigación educativa de forma transversal en la formación inicial, desde que ingresan a la carrera, a la licenciatura, para que tengan esa mirada y tengan esas herramientas cada vez más completas. Proponer proyectos reales con impacto en comunidades escolares específicas, fomentar que los propios docentes de las normales sean investigadores activos también, modelos que guían con el ejemplo, así como lo hacen en la educación básica los niños que ven a los maestros como superhéroes. Y sobre todo vincular los temas de la investigación con las problemáticas sociales reales, como la migración, el rezago escolar, la violencia o la discriminación. Solo así la investigación educativa dejará de ser vista como teoría y se convertirá en una herramienta viva para transformar la escuela. Y pues desde aquí se hace un llamado a las escuelas normales para que refuercen el acompañamiento investigativo, a los formadores de docentes para que propicien espacios de reflexión y trabajo de campo, a las instituciones para que generen alianzas con comunidades y colectivos que trabajan con población migrante. Y sobre todo a los estudiantes normalistas que asuman su formación con compromiso crítico, sabiendo que tienen en sus manos la posibilidad de cambiar muchas realidades. Existen millones de maestros en todo el mundo y pues si todos entráramos en esa actividad de investigar nuestro propio contexto real, hubiera muchas soluciones a diferentes problemas, pues. Y pues formarse como investigador al final no es un lujo académico, es una necesidad actualmente ética y profesional. Y como conclusión y cierre, pues la investigación educativa pues no es un accesorio, es una capacidad fundamental del docente contemporáneo. Los estudiantes normalistas están llamados a convertirse no solo en buenos maestros docentes, sino en profesionales capaces de analizar y transformar su contexto. La migración seguirá siendo un tema clave en nuestras escuelas, en nuestras aulas, y no solo una educación con sentido humano, crítica y basada en evidencia podrá atenderla con justicia. Pues entonces aquí, pues ya como cierre, pues se llama a que fortalezcamos desde hoy la formación investigativa de nuestros futuros docentes. Y pues hasta aquí termina mi participación. Espero pues sí tratado de dar el punto de vista de este estudio, de esta investigación, porque pues realmente sí es algo muy importante, interesante que debemos de tomar en cuenta también. Muchas gracias, maestro Marco Antonio, por tan valiosa participación. Am, un segundito, por favor. Muy bien. La tercera ponencia que conformará este panel, titulada Los estudiantes transnacionales México-Estados Unidos, propuesta de acompañamiento para la educación inclusiva, es presentada por el maestro Emanuel Cabildo González de la Universidad Pedagógica Nacional Unidad 212, Teziutlán, Puebla. Maestro, cuenta con 12 minutos para presentar su ponencia. Agradecemos de antemano la extra del tiempo asignado y al finalizar tendremos la sección de preguntas. Sin más, le cedo la palabra. Adelante, por favor. Muchas gracias. ¿Sí se escucha? ¿Se Sí, escucha? se escucha. Sí. A ver, voy a compartir. Permítanme.
¿Ya se ve la presentación? Sí, se ve. Ahí. Mm, ¿Cómo puedo pasarle de diapositiva? Este, Puede ser con las flechitas. Mejor. con, si yo le paso, ¿la ven Ok. ahí? Sí, ¿Sí? sí, Ok, sí. ok. Muchas gracias, perdón. Buenas tardes, saludo con respeto a todos los que nos están escuchando y viendo en este momento. Mi presentación lleva por título Los estudiantes transnacionales México-Estados Unidos, propuesta de acompañamiento para una educación inclusiva. Yo soy profesor de la UPN de Teciutlán y he tenido la oportunidad de ser seleccionado por parte de mi estado, en el estado de Puebla, en el 2021 y 2022 para participar en el Programa Binacional de Educación Migrante, donde fui a Estados Unidos, específicamente a Florida, a desempeñar actividades docentes de intercambio. Y esta es una investigación que está en proceso, los estudios los cuales los estoy realizando en el CEMPOS, que es el Centro de Posgrado del BINE, en Doctorado de Ciencias, y la investigación se centra en el estado de Puebla, específicamente en el municipio de Teciutlán, que es donde vivo actualmente, y Atlisco. Bueno, ¿cuál es el problema? Como ya se ha mencionado a lo largo de esta jornada, de este día, bueno, pues que a partir de diversas instituciones y eh, eh, organizaciones a nivel nacional, internacional, pues la situación que viven los migrantes actualmente, pues es delicada. En nuestro país, pues no existe un mapeo específico de dónde están los migrantes de retorno y en específico los estudiantes transnacionales, que ese es un grave problema. En el estado de Puebla específicamente, aunque ya hay una infraestructura respecto al gobierno de mi estado, incluso hay algo que se llama IPAM, que es el Instituto Poblano de Asistencia al Migrante, aún no existe un mapeo como tal específico de los migrantes de retorno. Y aunque hay muchas aportaciones de diversas instituciones, que ya sea el ILSE, incluso la UPN 022 de Tijuana, hay aportaciones precisamente donde se abona la importancia que tienen los estudiantes transnacionales. Específicamente en mi estado, en Puebla, no hay ningún programa que forme a los futuros docentes, ya sea de las UPNs, que aquí en el estado de Puebla hay tres, y aquí en Puebla hay 11 normales. No existe un programa que ayude a atender a los estudiantes transnacionales. Y es importante reconocer que hay muchos esfuerzos que hace el gobierno y específicamente la SEP Nacional con diferentes textos y que tratan de involucrar o tratan de abarcar precisamente la atención de estos estudiantes precisamente en situación de retorno y transnacionales. Para esto, mi investigación parte de una pregunta focal acerca de cuáles son las características que debe tener un programa de acompañamiento para los estudiantes transnacionales que permitan una educación inclusiva en el aula. Y a partir de esta pregunta, pues es como surge mi investigación. Para esto, pues sí debo de comentar precisamente que, pues específicamente en mi estado, hay que reconocer que Puebla es uno de los estados considerado como uno de los expulsores de migrantes a nivel nacional. De hecho, es el quinto. Y lo decía hace ratito un maestro que decía que el estado de Puebla, pues en cuanto al número de migrantes de retorno, ocupa el número 4. Otro dato interesante es que Puebla ocupó en el año 2022 el cuarto lugar en el cuarto lugar como teniendo como mujeres y niñas migrantes retornadas y que están consideradas como abuso y desprotección. Y Puebla, entre el 2015 y el 2020, más de 27,000 personas poblanas emigraron hacia Estados Unidos. Entonces, mi estado es uno de los estados que tiene constante flujo hacia los Estados Unidos y también de regreso. Y los estudios han arrojado precisamente en esta revisión literaria que así como también se van a los Estados Unidos, también es la cantidad que regresa al estado correspondiente.
En la Secretaría de Educación Pública existe también un estudio donde reconoce la Secretaría que necesitamos estudios comparativos que permitan identificar las necesidades y fortalezas de la educación, con presencia de alumnos de diferentes grupos culturales, y dentro de uno de ellos es precisamente los migrantes nacionales e internacionales. A lo largo de mi investigación hice un mapa donde me basé en las fuentes de COESPO 2022. Y aquí es mi estado, el estado de Puebla, y bueno, empecé a investigar. Y aquí me di cuenta, hice en este mapa del estado, donde encontré los municipios donde existe mayor flujo migratorio, tanto de ida como de regreso. Y lo crucé, precisamente lo relacioné con los estados en la Unión Americana, específicamente con mi estado. En el siguiente mapa, que aquí les muestro, pues aquí encontramos generalmente pues los poblanos están pues en toda la Unión Americana, pero donde existe una mayor cantidad de poblanos están en los puntos marcados que aquí les muestro en el mapa. Para esto es importante que mi investigación se centra en el concepto de estudiante transnacional y que a lo largo del tiempo ha ido siendo estudiado de diferentes maneras. Es importante reconocer que desde el doctor Víctor Zúñiga, precisamente, y que se reconocen a los estudiantes transnacionales y que se les da un nombre como tal, ha ido avanzando porque se reconoce, antes eran invisibles. Entre el año 2000 y 2010, pues empezaban los estudios precisamente de los estudiantes transnacionales. Se hablaba mucho de la invisibilidad de estos estudiantes. Después se empezó a ver la diferencia que había con los sistemas escolares entre México y los Estados Unidos. Se reconocía más adelante, en el 2008, que existían las diferencias culturales y por lo tanto las diferencias pedagógicas, que obviamente esto impactaba. Se empezaron a detectar obstáculos burocráticos ya en el 2015, con la doctora Jacobo. Y después, más adelante, en la inasistencia y el impacto que tenía con el rezago escolar, así como reconocer las diferencias lingüísticas para el 2016 que tenían ya los estudiantes transnacionales y la importancia ya en el 2017 que tenían las prácticas docentes y que éstas contribuirían de alguna manera para los procesos equitativos dentro del aula. Ya una fundación, la Fundación Vancomer en el 2016, también trata ya los migrantes de retorno. Y más actualmente, en el 2021, en la publicación de la doctora Claudia Masferrer con el Atlas de Migración de Retorno de México a Estados Unidos. Entonces, el concepto de estudiante transnacional ha ido avanzando con el paso del tiempo. Específicamente en el estado de Puebla, una gran pregunta que hice esta tabla es a partir de que, bueno, tenemos aproximadamente 1.300 niños menores de 18 años, entre hombres y mujeres, que no sabemos exactamente dónde están. Y que es muy importante que cuando un migrante de retorno y una persona que está en edad escolar, lo primero que tiene que hacer pues es la cuestión de la escuela. Para esto, pues mi gran pregunta es, bueno, ¿cómo le hacen los docentes? Yo soy profesor frente a grupo en la pedagógica y bueno, es una parte importante de mi pregunta de investigación. Por lo tanto, al conocer el sistema, es importante reconocer que se han visto cuando se integran los estudiantes transnacionales, se integran al sistema escolar. Hay autores que han hablado de adaptación, de integración, de reintegración y de inclusión. Es importante decirles que actualmente la nueva escuela mexicana, el último concepto que les menciono, inclusión, es uno de los ejes fundamentales que tiene la nueva reforma y que hay documentos como por ejemplo la Estrategia Nacional de Educación Inclusiva que fue publicado en el 2019, da un panorama general de cómo debemos de tratar las escuelas a los estudiantes que vienen precisamente en contextos, en situaciones migratorias. Y que por lo tanto ahí define que la educación inclusiva, este documento tiene que la educación inclusiva tiene como principales rasgos precisamente tres. El primero, que es acoger a comunidades educativas diversas. El segundo, que tiene que ver con estructuras, cómo debe de reestructurarse el sistema educativo. Y el tercero, de promover la convivencia basado en los valores, eliminando la discriminación.
Otra de las partes más importantes que tiene nuestro sistema educativo nacional es el reconocimiento de las BAP, o que lo que se conoce como barreras para el aprendizaje y la participación, y que a su vez se dividen en tres: estructurales, normativas y didácticas. Lo que tiene que ver con mi propuesta es precisamente en las didácticas, porque se ha leído en la literatura y en el análisis de la literatura que no existen muchas propuestas ya dentro del salón de clases, y eso es lo que pretende en mi investigación. Por lo tanto, uno de los conceptos clave, que obviamente lleva el título de mi trabajo, es con respecto a la inclusión. Y en la inclusión tiene cuatro acepciones principalmente. La primera, que la inclusión puede ser vista, la inclusión como escolarización de educandos con discapacidad. También puede ser otra acepción, la inclusión como respuestas a los problemas de conducta. La tercera, ver la inclusión como atención a los grupos de mayor riesgo, donde están incluidos los migrantes. Y la cuarta es la inclusión como desarrollo de una escuela común no selectiva organizada para acoger la diversidad y asegurar el logro educativo de todas las personas. Todos estos datos nos permiten darnos una idea de por qué se selecciona, o al menos dentro de mi investigación, eh, defino que lo que tenemos que hacer es que hay que tomar en cuenta la educación inclusiva y no la inclusión educativa, porque es diferente. Me voy primero del lado derecho. Cuando hablamos de la inclusión educativa, estamos hablando de la cuestión de la accesibilidad, aquello que tiene que ver con la justicia, como un derecho a la educación que toda persona debe tener, y que está centrada la inclusión educativa respecto a cómo se le va a dar acceso a los estudiantes transnacionales. Y mi propuesta se enfoca a la educación inclusiva, la que está del lado izquierdo, porque cuando hablamos de la educación inclusiva estamos hablando de aquello que tiene que ver con el contenido de la educación, en cómo la educación tiende a ser per se e incluyente, y que crea debe ser esta educación inclusiva un marco epistémico, y que nos haga preguntarnos en cómo entendemos a la educación. De tal manera que no solamente se conforma con el acceso, sino se tiene que repensar en las transformaciones educativas y de cómo entendemos el sistema educativo. De tal manera que mi idea o mi propuesta en mi trabajo de tesis doctoral es precisamente, aquí les hice otro esquema de cómo funciona actualmente la nueva escuela mexicana. Hay que reconocer que la nueva escuela mexicana en este cambio pues se basa en contenidos, en los famosos PDAs, que son procesos de desarrollo y aprendizaje, Disculpe, vinculado a maestro los Manuel. campos Perdón, formativos. ¿le queda un Mande. minuto para Sí, terminar su exposición? muchas gracias. Sí. Y a partir de la estructura de la nueva escuela mexicana, según el programa sintético, en la fase que corresponde al nivel educativo a donde se ubica el estudiante, surge lo del diagnóstico que hace la escuela y el maestro, donde le puse en azul que mi programa de acompañamiento para estudiantes transnacionales es una parte que pudiera apoyar a la creación del programa analítico que hacen todos los docentes cuando están frente a grupo, y donde ahí se pudieran detectar algunas de las situaciones que pudiéramos mejorar para el beneficio de los estudiantes transnacionales. Pues esta investigación está en proceso. Seguimos avanzando. Me he encontrado con diversas problemáticas y barreras, pues administrativas, institucionales, políticas, pero pues realmente es un tema de vida. Y bueno, pues ojalá les haya parecido mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Manuel, por tan interesante participación. Al final tendremos algunas preguntas. Bueno, para continuar, nuestra última, pero no menos importante ponencia, titulada El rol del docente en educación básica en la integración educativa de inmigrantes de retorno, será presentada por la maestra Aurelia Nicasio Moreno, el doctor Ángel Segura Hernández y el estudiante Saraí Maldonado Hernández de la Facultad de Pedagogía de la Universidad Veracruzana. Estimados ponentes, cuentan con 12 minutos para presentar su ponencia. Agradecemos de antemano que no excedan el tiempo asignado. Sin más, les cedo la palabra. Buenas tardes. ¿Sí se escucha? Sí, se escucha bien.
Ok. Pedía un modelo. Gracias. Bueno, buenas tardes. Es un honor participar en este primer coloquio internacional sobre migrantes de retorno en contextos educativos. Mi nombre, como ya lo mencionaron, es Saray Maldonado Hernández y en esta ponencia, junto con mis maestros de la Facultad de Pedagogía, Universidad Veracruzana, les presentamos nuestro trabajo de investigación titulado El rol del docente en educación básica en la integración educativa de migrantes de retorno. Me gustaría comenzar con la introducción, si le pueden cambiar, por favor. Que sabemos que hay cambios que transforman países, pero también hay cambios que transforman y rompen infancias. El regreso forzado a un lugar que debería de ser tu hogar, pero que ya no lo sienten como tal, es una de las experiencias más difíciles para muchos niños migrantes de retorno. En este sentido, el sistema actual educativo mexicano enfrenta un desafío gigante al recibir niños migrantes, sobre todo en el nivel primaria. ¿Por qué? Porque muchas de esas migraciones son forzadas, no planificadas, es decir, se ven forzados a separarse de sus familias y a salir del lugar en donde están por diversas situaciones, principalmente por la deportación. Entonces, estos estudiantes llegan a las aulas con experiencias totalmente distintas a las que estamos acostumbrados dentro del marco educativo mexicano y sumado a eso existen emociones complejas y una situación de desarrollo gigante. En este contexto, el papel del docente juega un papel muy importante, puesto que él dependerá de hacer precisamente la adaptación de los contenidos, la adaptación del clima áurico para que el estudiante se sienta bienvenido y no sumar más problemáticas dentro de pues este proceso de migración. La siguiente, por favor. Bueno, este trabajo de investigación se llevó a cabo en la escuela primaria Aquiles Cerdán en Las Choapas, Veracruz. Se aplicaron unas entrevistas a los docentes de primero a sexto grado, donde ellos tienen precisamente alumnos migrantes de retorno. Precisamente el objetivo fue analizar el papel que desempeñan estos docentes de primaria en la integración educativa de estudiantes migrantes de retorno. ¿Y por qué es importante? Porque estos niños representan un grupo vulnerable que están expuestos a la exclusión, estigmatización y una profunda desigualdad al entrar de nuevo, en este caso, al territorio mexicano, particularmente en el estado de Veracruz, puesto que los docentes se enfrentan a esta situación en donde tienen que atender y darle visibilidad, sobre todo, a buenas prácticas para poder precisamente que los estudiantes se sientan bienvenidos. La siguiente, por favor. El marco teórico que nosotros manejamos habla sobre la teoría del capital social de Pierre Bourdieu, donde él menciona que hay 4 capitales importantes. Es el económico, cultural, social y simbólico. En este sentido, los niños migrantes de retorno pueden tener cierto capital cultural, puesto que están acostumbrados a ciertas formas, costumbres en Estados Unidos. Sin embargo, al regresar, encuentran un choque cultural gigante. Además, no cuentan con el capital social, puesto que se ven forzados a dejar de lado a sus familiares, amigos, y al entrar a un nuevo ambiente, por supuesto que ya no lo tienen y como parte del ser humano, precisamente estos lazos son imprescindibles para poder integrarse a un nuevo lugar. Y si no está presente este capital, pues es una situación que se verá afectada en su educación y ya ni mencionar el capital económico, puesto que si fueron a migrar es precisamente por la situación económica y al regresar, por supuesto que no la tienen. Y es precisamente lo que maneja pues esta teoría del capital
social de Pierre Bourdieu. La siguiente, por favor. En este sentido, la siguiente, por favor. Gracias. Encontramos los resultados de nuestra investigación cualitativa, donde tenemos 3 categorías. La primera categoría es el perfil del estudiante migrante. Durante el trabajo de campo, pues se entrevistaron a docentes, como ya lo mencioné, de primero a sexto grado, y experiencias pudimos identificar el perfil de estos estudiantes, en el cual encontramos que la mayoría fue forzado a regresar. No fue una situación planificada, solo hubo un caso en donde por voluntad decidieron regresar, pero la mayor parte fue forzado. En este sentido, son niños que tienen 7 años y que pasaron su vida entre 3 y 4 años en Estados Unidos y que al regresar pues son infantes, entonces es una situación muy compleja, emocionalmente compleja, culturalmente compleja, donde precisamente los docentes son quienes se enfrentan a ello, puesto que, como sabemos, la escuela es el lugar social por excelencia para un niño o para cualquier persona, entonces de ahí el problema y también que muchos de ellos, como vivían en lugares en donde predominaba diferentes países de habla hispana, entonces como tal ellos no aprendieron el idioma de inglés, pero pues algunos de ellos sí, lo entienden muy poco. Otro de los resultados, siguiente por favor, es los desafíos encontrados. Eh, Fueron de tipo emocional, económico y cultural, puesto que, como ya lo mencioné, el cambio es una situación emocional donde algunos se sienten inseguros, ansiosos, los niños pues, a veces no responden de forma correcta y pueden tender a esta parte de excluirlos de los grupos que previamente ya están formados dentro de las escuelas y obviamente por la influencia también de los padres de lo que mucho dicen de ellos. Y también precisamente en la parte económica porque estaban acostumbrados que en Estados Unidos hubiera muchos apoyos en este sentido de útiles, desayunos, ropa y evidentemente en México no tenemos este tipo de apoyos constantes como lo tienen en algunas escuelas de Estados Unidos y obviamente que también representa un desafío. Y también el choque cultural, evidentemente, donde pues a veces los mismos niños decían que extrañaban las escuelas, ¿no? De Estados Unidos, porque pues allá estaba prácticamente toda su vida. La siguiente, por favor. El último resultado es sobre las estrategias de integración docente, en las cuales destacamos que los docentes aplican las dinámicas de integración para generar confianza, es decir, que los niños puedan sentirse confiados con el docente y con el grupo a través de la escucha activa, es decir, donde abran espacios para que puedan compartir experiencias, vivencias y a su vez puedan ver cuáles son las diferencias que hay de los contextos y que se genere esta apertura, ¿no? Esta integración y también obviamente esta flexibilidad académica, es decir, la adaptación de los contenidos dentro de las planeaciones para adaptarse al ritmo de aprendizaje de los niños. También hubo una situación que se tuvo que canalizar ante el DIF porque requería de atención psicológica, lo cual también pues contribuye mucho dentro del ámbito educativo. Entonces, esto nos refleja que no solo son los recursos, sino también este compromiso humano y pedagógico que el docente en su rol aplica para poder precisamente lograr esta integración y educación inclusiva que se necesita dentro de este grupo vulnerable. Y bueno, esta flexibilidad también, porque no es fácil, sobre todo para un niño, o sea, es una situación bastante compleja en la cual necesita un acompañamiento en donde el maestro no solo
se encargue de enseñar, ¿no? Sino que también haya este seguimiento en la parte emocional, ¿no? Y obviamente que trate de contrastar las realidades que hay para que el grupo acepte al niño y que también el niño se sienta aceptado y empiece a construir precisamente un nuevo hogar, que no es sencillo, pero esto se da gracias al rol que ejerce el docente. Y bueno, la siguiente, por favor. En las conclusiones más significativas que encontramos es precisamente que el rol del docente siempre va a ser imprescindible, porque si él no tiene presente la parte humana, la parte pedagógica, esta disposición para adaptar el contenido, para generar un ambiente de confianza, pues no se va a dar simplemente, son niños, entonces siempre va a haber un desafío y ahí radica cómo el docente va a hacer para ayudar. Sin embargo, también sabemos que hay muchos problemas estructurales en donde no se da la capacitación necesaria al docente para que esto suceda. Es una problemática, sabemos que hay muchos cursos para mejorar las estrategias, cursos para abordar mejor el contenido temático, pero no hay una preparación como tal en donde te diga, esto se va a hacer así, no hay protocolos tampoco de cómo seguirlo, entonces también es una cuestión estructural que notamos dentro de esta investigación. La falta de capacitación es un problema y también el docente, pues parte de su vocación tiene que buscar extra para poder lograr la integración deseada, ¿no? Y bueno, me gustaría cerrar diciendo que la escuela puede ser ese primer refugio donde un niño migrante de retorno vuelva a sentirse seguro, visto y valorado. Y es ahí donde está el rol en sí del docente, ¿no? No solo de lo educativo, sino de la parte humana. Y bueno, están las referencias que se ocuparon dentro de la presentación. Y pues eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Saraí, por tu apreciable presentación. Bueno, para concluir este panel y la jornada del día de hoy, me permitiré leer unas preguntas de parte del maestro Víctor Zúñiga. La primera es para el doctor Juan Páez y el maestro Jorge Luis. Dicen, pregunta para los dos. ¿No consideran ustedes que lo que necesitan los docentes no es formación en educación multicultural, sino un programa de apoyo a los alumnos a transitar de sus lenguas de origen al español hablado, leído y escrito? Nos falta una pedagogía de la transición lingüística. Ok, pues muchísimas gracias, doctor, por su aportación. Creo que es muy valioso y complementario a esto que venimos trabajando. Creo que sí, esta parte de que existe una pedagogía enfocada precisamente a esa transición es sumamente necesaria. Sin embargo, creemos que también el fortalecer la comprensión intercultural, la comunicación intercultural, que los maestros también puedan profundizar en las necesidades específicas de los estudiantes, que haya como es sumamente también necesario, por ejemplo, en el contexto de esta escuela que estuvimos estudiando, ¿no? Encontramos también en los perfiles de los maestros como maestros que tenían como mayor sensibilidad para trabajar con los estudiantes, por ejemplo, con los haitianos. Nos tocaba un maestro que incluso hablaba de la importancia de lo socioemocional, del diálogo con los estudiantes y a partir de eso ir construyendo como sus procesos. Y específicamente, por ejemplo, este maestro impulsó, el estudiante llegó hablando nada más creol, sin embargo, él en la escuela estuvo 2 años y sí logró aprender también el español, pero parte de las estrategias que implementó el maestro era, por ejemplo, un traductor electrónico, impulsó que el estudiante pudiera colaborar, jugar con videojuegos con sus compañeros por las tardes, y eso pues fue como impulsando que él aprendiera español por medio también de la socialización. Y
en otros casos también encontrábamos como que hacía falta esa parte. Entonces, sí, creo que esto que mencionó usted es sumamente necesario, pero también la parte intercultural también hay que reforzarla bastante. Gracias. Bueno, si puedo complementar, si hay tiempo. Muchas gracias, doctor Víctor Zúñiga, por la pregunta. Em, pues de acuerdo con Jorge, creo que no se excluyen, o sea, sí, o sea, estoy de acuerdo que para alguien que está transitando por México o que va a quedarse en México es sumamente necesario que aprenda la lengua local. Sin embargo, nosotros estamos más por una formación intercultural en la que no se excluya la cultura, ¿no? Que no se busque solo una asimilación de la cultura al país donde llegas, a la cultura dominante, sino que no se despoje o no se haga a un lado la cultura la cultura y los conocimientos que llegan tanto los estudiantes de retorno como los migrantes internacionales en general, ¿no? Este, mm, no es solamente la lengua, sino hay otras cosas que están atravesadas ahí, que tienen que ver también con sociedades más justas, más que puedan valorar más al otro, ¿no? En general, a la otredad, sin poner una cultura sobre otra, ¿no? Es lo que yo podría decir, pero muchas gracias. Muchas gracias por su respuesta. Tenemos otra pregunta del doctor Víctor. Es para el maestro Manuel Cabildo. La pregunta es, ¿le parece a usted que Atlixco es su región y su región ofrecen un laboratorio extraordinariamente atractivo para estudiar a los alumnos transnacionales? Mm, Doctor, primero, gracias por esa pregunta. He leído muchos de sus textos. Mire, la realidad es que tomé Teciutlán porque aquí vivo y pretendo como apoyar a mi municipio. Tengo el apoyo del ayuntamiento. He tratado de vender la idea con respecto a este proyecto y están dispuestos a apoyarme. De hecho, participé en el censo de escuelas de mi municipio. De hecho, Teciutlán es el tercer municipio más importante del estado de Puebla. Pero aquí reconozco que no hay tantos migrantes y sobre todo de estudiantes transnacionales. Me ha costado muchísimo trabajo encontrar estudiantes transnacionales aquí. Y por el otro lado, en el caso de Atlisco, porque es uno de los 10 municipios que tiene mayor flujo, según el CUESPO, de migrantes de retorno. Entonces, y también no siento que es un lugar donde hay escuelas que pueden ayudar a trabajar, pero pues la verdad soy todo oídos, doctor. También sus sugerencias y su opinión para mí sería una gran guía, doctor. Muchas gracias, maestro Manuel. Muchas gracias, doctor Víctor, por sus preguntas. Y también queremos agradecer al público participante por su asistencia el día de hoy. Agradecemos a los ponentes. Les informamos que a la brevedad se les va a estar haciendo llegar su constancia de participación. Pues nada más que añadir que les pedimos que se mantengan atentos, ya que el día de mañana miércoles continuaremos con la segunda y última jornada de este coloquio. El primer panel del día, titulado Lengua, Identidad y Exclusión en las Experiencias Universitarias de Estudiantes Migrantes de Retorno en México, moderado por la doctora Argelia Ramírez Ramírez, se llevará a cabo en punto de las 10 de la mañana por la misma liga de Zoom. Los esperamos y pues una vez más agradecemos su participación. No olviden seguir las redes sociales del programa de atención a migrantes de retorno. También, pues muchas gracias a todos. Aplausos virtuales.